culminó el cuarto encuentro de Parlamento Abierto de Parlaméricas. Cerca de un centenar de legisladores participaron en este encuentro. Parlaméricas y el Caribe ratifican su compromiso para desarrollar herramientas de acceso a la información. Comisión de Relaciones Internacionales debate enmiendas al Estatuto de Roma. Los asambleístas de la Comisión de Biodiversidad piden el archivo al proyecto de ley sobre los porcentajes de las utilidades a los trabajadores del sector petrolero, minero e hidrocarburífero. Esto porque atentaría contra la ley amazónica. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 14 de marzo de 2019, saludos amigos, bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos. Nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y así también por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de las noticias. Cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas. Iniciamos. Sistemas de acceso y actualización de la información de los parlamentos y presupuestos fueron, entre otros, los resultados alcanzados por los parlamentos como parte de la evaluación del encuentro de Parlamento Abierto que se desarrolló el año anterior en Perú. En esta jornada se concretaron además varios compromisos con miras a fortalecer la participación ciudadana. A varias conclusiones llegaron los delegados internacionales durante la tercera mesa de trabajo. Desde Costa Rica, el diputado Juan Carlos Chavarría planteó implementar un mecanismo de alerta temprana frente a los casos de violencia a la mujer que vive la región. Un mecanismo digital interactivo donde la ciudadanía puede reportar los mecanismos de agresión hacia la mujer que suministra información al Ejecutivo. Con respecto a pueblos y nacionalidades, Roger Celi del Observatorio Legislativo del Ecuador expuso las limitaciones de los indígenas para el acceso a los recursos naturales. Para ello, la propuesta regional. Crear una mesa permanente de los pueblos indígenas con representación, pero siempre y cuando considerando que debe existir mediación cultural para que el diálogo sea efectivo. En esa misma línea, desde México se planteó analizar una partida presupuestaria específica para este sector. Que la Comisión de Finanzas pudiera escuchar a la sociedad civil y a los representantes de los pueblos indígenas durante la discusión del presupuesto de egresos. Desde la mesa que trató cambio climático, Sherry Romanado, diputada de Canadá, explicó que los desastres naturales pueden prevenirse si se cuenta con programas y presupuesto. Aprendimos que hay una organización de gestión de emergencias nacionales. En el mismo tema intervino Patrice Domut, senador de Haití. Explicó cómo el trabajo de gobierno, parlamentos y sociedad civil puede encaminar a la protección de reservas naturales y ecosistemas. Entablar discusiones con los asambleístas, con el gobierno, para poder tener una asignación racional de dinero, de fondos. Ahora los países tienen la tarea de cumplir con los compromisos adquiridos durante este cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto, los mismos que se evaluarán en el 2020. Mariela Logroño, TVL Noticias. Bien, la nota que acabamos de revisar tiene que ver con aquellos temas como violencia de género, cambio climático, derechos de pueblos y nacionalidades que fueron materia de análisis durante la tercera mesa de trabajo del encuentro de Parlamento Abierto de Parlaméricas. Ahora sí vamos a revisar el reportaje que tiene que ver con el análisis respecto de aquellos compromisos que se adquirieron en el año 2018 en la cita que se celebró en Perú sobre Parlamento Abierto de Parlaméricas. ¿Cuánto han avanzado los países miembros de Parlaméricas luego del tercer encuentro desarrollado en Perú en el 2018? Con este interrogante se dio paso a la exposición de los delegados internacionales, como Gisela Escalia, diputada de Argentina. Hizo referencia a la creación de un portal web con datos abiertos para el acceso a la información. La gente empezó a entender que el Congreso está abierto para brindar información, pero por otro lado también que el Congreso está disponible para darle esa información a la gente. Ecuador también presentó sus avances. El legislador César Solórzano adelantó la creación de un grupo de amistad de Parlamento Abierto. Allí invitó a la región a sumarse a esta iniciativa. Todo el apoyo del resto de parlamentos, porque esto no solamente depende de un parlamento o de un país. Para lograr la participación ciudadana también hay que hablar de presupuestos, precisó Blanca Ovelar, presidenta de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas.
la participación de los ciudadanos en el proceso de elaboración del presupuesto de gastos de la nación. Ustedes saben que en el Paraguay el Congreso tiene enormes facultades para modificar el presupuesto. En este espacio también se expusieron los compromisos a ejecutar en el 2019. Son aprobar la primera propuesta del Plan de Acción del Parlamento Abierto, la suscripción del Plan de Acción del Parlamento Abierto con las organizaciones de la sociedad civil. Entre los planteamientos, los países miembros se comprometieron a generar mecanismos para transparentar la información y actualizar de manera permanente los portales y páginas web que permitan a la ciudadanía tener información de calidad. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y con la suscripción de la Declaración de Parlaméricas culminó este jueves el cuarto encuentro de Parlamento Abierto. La lucha contra la corrupción y el cambio climático fueron los puntos de discusión durante estos 2 días de debate. Es el momento en que las máximas autoridades del Parlamento Abierto de Parlaméricas suscriben la declaración conjunta. El documento consta de 9 puntos y en donde se incluyen compromisos como el combate a la corrupción y la generación de políticas públicas que detengan el cambio climático. La asambleísta por Ecuador, Karina Arteaga, fue la encargada de la lectura de la declaración. Que promuevan la igualdad de género, la adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres, y la inclusión de pueblos indígenas, entre otros temas prioritarios de Parlaméricas. Y es que desde el 13 de marzo los parlamentarios discutieron temas como el combate a la corrupción, transparencia y control social, así como el fortalecimiento del control político. Blanca Ovelar es la presidenta del Parlamento Abierto de Parlaméricas. Ella agradeció la apertura brindada por Ecuador. Nos han acogido maravillosamente en esta hermosa ciudad, patrimonio cultural del mundo. Son necesarios los acuerdos, los pactos en la democracia, pero la democracia se asienta en instituciones sólidas. Los pactos y los acuerdos son efímeros. Lo que sustenta la vida democrática de los pueblos son las instituciones. Por su parte, la vicepresidenta de Parlaméricas y titular de la Asamblea Nacional de Ecuador, Elizabeth Cabezas, destacó la participación de 27 delegaciones parlamentarias con una participación cercana al centenar de personas, dijo. Ha sido un balance muy positivo. Primero hemos tenido una participación bastante nutrida de las delegaciones. Este es un paso más que permite entender que el camino es largo y que estamos avanzando, y sobre todo decir que hay un compromiso y ese compromiso se ve reflejado por esta activa participación. Por otro lado, los legisladores aprobaron a Bahamas como el nuevo representante por el Caribe para Parlaméricas y se conoció el certificado de adhesión de Bolivia para este organismo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente con más detalles a propósito de esta cita cumplida en esta semana en nuestro país, nuestra compañera Nancy Monteros de los medios legislativos logró una entrevista con Blanca Ovelar, quien es presidenta de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas. La revisamos enseguida. Blanca Ovelar, magíster en educación, senadora de Paraguay, presidenta de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas. El Parlamento ecuatoriano es sede del cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, organismo legislativo que agrupa a legisladores de 35 naciones del continente americano. En esta cita se debaten varias temáticas, entre ellas explorar estrategias y mecanismos que permitan prevenir la corrupción. Vamos a entrevistar sobre este tema a la senadora nacional paraguaya, Blanca Ovelar. Además, ella es presidenta de la Red de Parlamento Abierto y segunda vicepresidenta del Consejo Parlaméricas. Legisladora, qué gusto. Bienvenida, como siempre, acá al Ecuador. ¿Cómo se ha sentido? Muchas gracias. Realmente es un gusto estar en esta bonita ciudad. Nos reciben con tanta amabilidad. Ver su belleza natural y sus flores, sobre todo, es para mí una fiesta para el espíritu. Realmente me encanta, es la segunda vez que vengo a Quito y me encanta esta ciudad y me encantan los ecuatorianos. Gente tan amable, tan acogedora, me siento muy identificada y me siento muy a gusto aquí. Bueno, con este marco entonces de atracción para topar temas que nos preocupan a toda la comunidad del mundo, diría yo, y no solamente del continente americano. Decíamos en nuestra presentación que se tratan de buscar estrategias y mecanismos para luchar en contra de la corrupción.
¿Cómo desde el Poder Legislativo hacerlo? Asimismo, la corrupción es un flagelo que corroe las bases de sustentación de la democracia. La democracia es un régimen político, no tenemos otro mejor. Es el que aspiramos todos los países, siempre hablamos de dictadura nunca, democracia, pero la democracia en un sistema republicano no solamente requiere el equilibrio de poderes, requiere el control mutuo, requiere sobre todo en los tiempos actuales un nuevo paradigma de gobernanza que es clave. La transparencia, la rendición de cuentas, la probidad, la ética, la participación ciudadana. Eso representa hoy un paradigma que es irreversible porque no se puede volver atrás. En el secretismo, en la opacidad, en el manejo discrecional de la información por parte del que ejerce el poder, se incuban los problemas que afectan. Y estamos viendo en este foro que realmente la calidad de la gobernanza se ha deteriorado y eso está en consonancia con el aumento de los niveles de violencia, de exclusión y de la forma dramática como la pobreza excluye a millones y millones de latinoamericanos y de ciudadanos de todo el mundo, de los beneficios del progreso técnico, de la cultura. Es muy doloroso. Y junto a esa realidad que se la vive afuera, también se junta el nivel de credibilidad de la población ante los parlamentos. Ese nivel, por la misma exposición que tienen los parlamentos, generalmente es baja, pero con eso no nos vamos a conformar. ¿Cómo se la sube? La credibilidad de los parlamentos, de todos los congresos, está muy en discusión. Hay un descenso enorme porque la sociedad los percibe como personas privilegiadas que utilizan ese puesto que le otorga la ciudadanía con su voto para un beneficio personal y que en poco retribuyen a la sociedad. Eso se tiene que revertir, porque eso también es clave para sustentar el modelo democrático. Mañana nosotros podemos tener una regresión enorme en el modelo político de gobierno por culpa de no entender la función de cada poder en la democracia. ¿Cómo vamos a revertir? En primer lugar, tenemos que entender que tenemos que rendir cuentas a la sociedad de lo que hacemos. Si somos parlamentarios, ¿qué cosas nos inquietan? ¿Por qué luchamos? ¿Qué leyes promovemos? ¿A quiénes interesan esas leyes? ¿Qué intereses están en juego? ¿Qué pretendemos? Y tenemos, en nuestra función de controlar la aplicación de las leyes, tenemos que tener muchísimo más rigor en evaluar la eficacia de una ley. Una ley afecta el presupuesto, afecta a las instituciones, modifica las prácticas. Una ley tiene un impacto. ¿Quién evalúa? Hay leyes excelentes que no se aplican. En mi país hay leyes que son letra muerta. La institucionalidad que tiene que garantizar que esa ley funcione es débil. Los parlamentos tenemos que asumir realmente con mucho mayor rigor nuestra función de control político sobre lo que sucede en la democracia, sobre lo que nosotros mismos decidimos y también compromiso ciudadano con lo que hacemos. ¿Qué cosas es lo que promovemos? ¿Por qué los poderes fácticos tienen leyes a su medida en los países y la ciudadanía? ¿Por qué cuesta elevar el tributo a ciertos sectores? En mi país el tabaco aporta poquísimo y tiene una producción de cigarrillos mucho más que otros países mucho más grandes de la región. ¿Por qué eso? Nosotros no podemos elevar el tributo. Siempre se pierden las votaciones. Porque va de pronto atravesado por intereses muy fuertes que se imponen sobre el interés de la salud, inclusive. Así mismo. Parlamentaria, hay rendición de cuentas, no solamente en Ecuador, entendemos que en Paraguay lo hay, en muchos países del continente americano y del mundo. Pero esta rendición de cuentas se queda en una declaración, en una conferencia, en una exposición que muy difícilmente tiene quien le contraste de parte de la opinión pública o de parte de la ciudadanía. ¿Cómo hacer realmente que el Parlamento tenga puertas abiertas para la crítica? Eso es clave. No hay Parlamento abierto si no hay participación ciudadana y si no hay organizaciones de la sociedad civil. En un plan de acción de un Parlamento abierto tiene que participar activamente la sociedad civil. Por eso se habla de co-creación. No es algo que solo el Parlamento decide per se y se queda autorreferido a sí mismo, sino que es algo que se comparte con la ciudadanía. Y la rendición de cuentas no tiene que agotarse
publicar cifras de lo que uno hace. Realmente la rendición de cuentas va más allá de eso. Requiere una interacción permanente con mecanismos proactivos de acceso a la información pública. No es tampoco presentar la información pública en formatos difíciles de asimilar, porque solo con difundir, nos decía nomás un poco un experto, solo con difundir los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones no se está haciendo transparente. El problema de la transparencia en la concesión de obras públicas, por ejemplo, está en el momento de concesión, en el momento de prolongar los proyectos con las adendas, en el momento de los costos que tiene lo que se hace y los materiales que se utilizan. Entonces, eso, solo con rendir cuentas, con publicar el pliego de base, no, pongo un ejemplo. Y hacerlo digerible, ¿no? Y hacerlo digerible, porque si usted le pone un cuadro lleno de cifras, con porcentajes muchas veces inentendibles, muy difícilmente se van a obtener el formato debe ser amigable. Así es. ¿Qué experiencia paraguaya a propósito de esta lucha en contra de la corrupción, de la rendición de cuentas, de la participación ciudadana se ha vivido en su país y que puede ser exportado hacia otras naciones del Nosotros continente? vimos un avance importante. Yo estoy muy satisfecha, si bien personalmente ambiciono un proceso mucho más acelerado. Reconozco que desde la promulgación de la ley de transparencia y la ley de acceso a la información pública. ¿Qué tiempo tiene? La creación tiene desde el 2014. Ya. Hemos dado pasos importantísimos. Estamos en el segundo plan de Parlamento Abierto. Este plan es evaluado por organizaciones de la sociedad civil, participan. Tenemos mucho mayor apertura. Hemos ideado instrumentos que permitan presentar los datos de manera amigable y fácil, con aplicaciones para el ciudadano, con links sobre las diferentes leyes que permitan ver el estado en el que está, pero todavía nos falta mucho avanzar. Yo creo que el tema de la transparencia, la probidad, la ética, la rendición de cuentas, la promoción de la participación ciudadana es un paradigma que no tiene que retroceder, no puede retroceder. Para eso, algo importante es anclar en la institucionalidad del Estado. Y en mi país, un aspecto positivo que puedo señalar es que el plan de Parlamento Abierto no depende del presidente del Congreso. Hay una estructura institucional, un equipo de senadores y las direcciones institucionales del Senado que se hacen cargo de llevar adelante eso, y eso tiene una marcha y unos plazos diferentes a la elección de presidente. El que viene necesariamente tiene que formar parte de ese proceso. Va con ese su propio ritmo, es un va avance por su propia importante. ruta. Una de las formas también para acercarle hacia la ciudadanía, el Parlamento, y que la ciudadanía ingrese al Parlamento es el buen ejemplo. En Paraguay, ¿hay buenos ejemplos? Y no hay posibilidad de promover la probidad, la ética, la transparencia si uno eso no muestra con su vida. No hay otro camino. Por eso yo digo, aquí no se trata de hacer declaraciones y hacer procesos burocráticos. Aquí se trata de una militancia personal fervorosa en favor de esto, mostrando con la vida, porque no hay otro camino. Yo no puedo hablar de la ética si yo no tengo prácticas personales que atentan contra eso. Ese es el gran desafío. En todo caso, de estos encuentros como el que se vive ahora en Quito, debe quedar constancias. Y una de esas constancias son las declaraciones, así como hubo la de Lima, antes de los otros países, habrá una declaración en Quito, que indiscutiblemente debe constar en esta declaración de Quito con motivo de esta reunión de Parlaméricas en Ecuador. Que el control político de los parlamentos sobre lo que sucede con las leyes que aprueba tiene que ser una tarea prioritaria, que se tiene que hacer con rigor, se tiene que aplicar la ciencia. Las ciencias sociales nos dan enormes herramientas para investigar lo que sucede en la realidad, para tener un retorno de lo que pasa con un instrumento. Nosotros en los parlamentos no estamos acostumbrados a hacer eso. En mi país, por lo menos, el control es absolutamente insuficiente y parcial. Así es que yo creo que la misión de control político es clave y eso tiene que asumirse como una responsabilidad clara. Yo creo que ese es un punto importante. Muchísimas gracias a Blanca Ovelar, representante de Paraguay
Ella es vicepresidenta, además de Parla Américas. Hemos tenido la ocasión también de revisar su hoja de vida y realmente que nos hemos sentido muy atraídos por conversar con ella, sabiendo que fue ministra de Educación y Cultura, fue coordinadora del gabinete de la Presidencia de la República entre el 2002 y el 2007 y además fue candidata a la presidencia de la República de Paraguay por el Partido Colorado. Para nosotros muy importante haberla escuchado a través de los medios legislativos. Gracias, legisladora. Hasta una próxima oportunidad. Gracias también, amigas y amigos oyentes. En cualquier momento y en cualquier lugar volveremos a través de los medios legislativos para continuar con este Parlaméricas. Cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas. Y a continuación es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Machibelki Sánchez Ayichishi, Ayukuna Minga Chihuachi, Ñukunchi Ñami Kai Picanchi, Kasna, Kichwa Shimipi, Huilla y Kunata, Kikingman, Rixichingapak. Compromisos Parlaméricas. Kunan Kaikulka Punja Ima, Mika y Mamayakta Tananaco Yuko, Kaikito, Ecuador Yakta Ima, Picha y Parlaméricas, Hatun Tananaco Ima, Puchucarca. Sinayati Kasnakai Hatun Tandanaco y Kuna Ima Pimi Istaliaktamanta Apuruna Kuna Imaka Taukayo y Pactariman Chayashka Kuna Paikuna Kaningmi Kasnakai Hatun Tandanaco y Kuna Imashina Yankakushka Willa y Kuna Imata Pacta Choranatami Kayaripika Rimashka Sinayati Chaikipaka Yankana Pakulki Kuna Imashina Kasna Maimanta Rikurina Imatami Yuyay Pactarishpa Kasna Kayajiguata Peru Yaktapi Rimanakushka Kipa Imaka Kunan Kaiwatapi Rimanakushpa Puchukashka Kuna. Mesa de trabajo 3, Sinayati Kai Hatun Parlaméricas Rimanaku Ima Pimi Kasna Rakirishpa Mingarishpa Yankarka Kuna Kaikutin Imaka Kasna Kim Saniki Pitanalakushka Iyukuna Imaka Rimanakurkami Kasna Warmikuna Yakichi Imata Harkanamanta Sinayati Kai Pachamama Ama Wagirina Imapak Yankaikuna Paktakushka Imatami Ashtawanka Rimanakurka Kuna Sinayati Garuna Iyukuna Kai Yakta Kunapi Kausa Ikuna Paktachun Paikunata Uxanamanta Yuyaykuna imata chimbapurashpa kaipika kasna kai hatun rimanaku ipi yuyaykuna tachayachirka. Clausura Parlamérica Sinayati kunan kai punja imami kai hatun rimanaku ima kaya puchukashpa tukuy kai ista yaktamanta ayukuna apukuna ima kanya kaipi yuyaykuna tasakirka. Hatun yuyaykuna manta rikushpaka kai lucha contra la corrupción. Chay hatun yuyay imatami kasna pacta chimbapurarkakuna Sinayati kai cambio climático Pachamama Wajiriko Chaita imashina harkasunishpami yuyay pactarishpa kai hatun tandanaku imapi puchukarkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con más noticias, amigos. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional podría incluir dentro del Código Orgánico Integral Penal la sanción por la desaparición involuntaria de personas. El objetivo es que los fiscales puedan dictar cargos en contra de los involucrados. Esta propuesta está bajo análisis. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado escuchó al legislador Absalón Campoverde, presidente de la comisión que estudia los casos de las personas desaparecidas, quien solicitó que en las reformas al Código Orgánico Integral Penal se tipifique la desaparición involuntaria. Tienen limitaciones al momento de llevar a cabo la investigación, porque estos procesos se extienden y por ese motivo que tienen problemas, los procesos se extienden por años. Según dijo, con la reforma al Código Orgánico Integral Penal, los fiscales podrán iniciar el proceso penal. Por ejemplo, ¿qué sucede con la policía? Ellos no pueden hacer la interceptación de las comunicaciones o datos informáticos porque están limitados. No pueden hacer rastreo de llamadas, nada que ver. Otra de las cosas, no se puede realizar vigilancia o seguimiento, porque tampoco en la Constitución ni en el COIP tampoco tienen un artículo que respalde a la DINASED hacer este tipo de investigación.
Añadió que en la comisión que estudia los casos de las personas desaparecidas, es triste escuchar las experiencias de los familiares de personas desaparecidas, porque desde la Policía Nacional, la DINASED y Fiscalía no encuentran tipificación de la desaparición involuntaria de personas para iniciar procesos de indagación previa y luego el proceso penal. De que ojalá esta tipificación se realice con la finalidad de tener las herramientas para ellos poder avanzar un poco más en su trabajo. Su hija, Juliana Campoverde, lleva 7 años desaparecida y 11 fiscales no han formulado cargos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma referente al crimen de agresión fue el tema de debate al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. Esta mesa legislativa escuchó observaciones de 2 expertos previo a la elaboración del informe que deberá ser conocido por el Pleno de la Asamblea. La Comisión de Relaciones Internacionales continúa con el tratamiento de las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión que se trató en la Conferencia de las Enmiendas de Kampala en 2013, donde se logró un consenso sobre la definición de agresión, es decir, la tipificación de dicho delito. En este sentido, la mesa legislativa escuchó el criterio de Michelle Reyes, coordinadora para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional, quien explicó los elementos del crimen de agresión, además de manifestar las ventajas que tendría nuestro país al aprobar dichas enmiendas. Es prevenir el uso ilegal de la fuerza, defender la integridad territorial, disuadir la comisión del crimen, proteger a la población civil en general. Asimismo, a la mesa legislativa acudió Pablo Avilés, director del Sistema de Naciones Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien aseguró que las enmiendas de Kampala permitirán a Ecuador afianzar el derecho humanitario para la lucha contra la impunidad. Que prohíbe la presencia de bases militares en nuestro territorio y que en sus relaciones internacionales siempre ha abogado y siempre actuará a favor de la convivencia pacífica. Los comisionados también se mostraron a favor de la aprobación del contenido del tratado. Manifiestan que existe marco constitucional para hacerlo, pues Ecuador se define como un país de paz. Estas enmiendas fortalecen el marco jurídico para la paz, el marco jurídico para la no intervención y para que ningún Estado pueda intervenir violentamente en otro Estado con ningún pretexto. Habríamos que más bien buscar, mi recomendación, y no sé si por eso va mi pregunta, si hay la intención de revisar y actualizar este estatuto, ya no con los únicos antecedentes de las guerras pasadas, sino con las guerras o guerrillas o terrorismo que se está suscitando hasta el momento. En una próxima sesión, los comisionados se reunirán para debatir y construir el informe que deberá ser aprobado por el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad resolvió solicitar el archivo del proyecto de ley sobre los porcentajes de las utilidades de los trabajadores del sector minero, petrolero e hidrocarburífero, pues consideran que esto afectaría al Fondo Común para la Circunscripción Amazónica. Esta propuesta se analiza en la Comisión de los Trabajadores. El pedido de archivo al proyecto de ley tramitado en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores responde, según el criterio de la presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Joana Cedeño, a una vulneración de la ley amazónica. Esta ley fue construida con muchísimo esfuerzo. Esta ley responde a una planificación integral de la Amazonía. No queremos que los recursos lleguen de manera desplanificada. Lo que queremos es que se prioricen las necesidades y que en función de eso se puedan priorizar también las inversiones. Y por eso la comisión trabajó aproximadamente 1 año en la construcción. Además dice que la Comisión de Trabajadores incumplió con la norma al aprobar el proyecto de ley del porcentaje de las utilidades. Con profunda preocupación vimos que luego del primer debate, la comisión en una única sesión realiza el debate y aprueba un informe para segundo debate sin respetar el artículo 58 que plantea que mínimo la comisión debería tomarse 15 días para durante ese tiempo recibir a los actores involucrados, en este caso los ciudadanos interesados. Apoyando esto, el asambleísta Jofre Poma, vicepresidente de Biodiversidad, dijo que en su comisión apoya que los trabajadores cobren sus utilidades, pero se debe llegar a acuerdos para que
ninguna norma afecte a otra. Entonces, además de tener la pertinencia, de tener la razón como asambleístas, nosotros estamos, como digo, para defender dos derechos. El legítimo derecho de los amazónicos a tener una ley justa, el legítimo derecho de los trabajadores, en este caso, a defender su porcentaje de utilidades, pero además también hay un tema de ilegalidad, un tema de inconstitucionalidad. Por eso hemos pedido el archivo y esperamos que se entienda la posición nuestra, que se entienda la posición de los amazónicos. Nosotros somos compañeros con los trabajadores petroleros, son de nuestra misma provincia, son de nuestra misma zona. Aquí el objetivo es buscar una solución. Por esta razón enviarán su pedido de archivo a este proyecto de ley al Consejo de Administración Legislativa CAL para su calificación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos escuchó la argumentación del proyecto de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del asambleísta Juan Pablo Belín. Además, esta mesa abocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación de iniciativa del Ejecutivo. Se trata de un proyecto de ley que tiene como objetivo reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para así garantizar el acceso a la misma a la ciudadanía y así atacar la corrupción. A veces, inclusive, hay reglamentación interna que califican a cierta información de reservadísima, de secretísima, y claro, inclusive para los mismos asambleístas es complicado tener acceso a esa información, mucho más a cualquier ciudadano. El legislador Juan Pablo Belín propone regular los casos en los que se procede a declarar como parte del Estado información reservada a instituciones que manejen recursos públicos. Uno, sobre los gastos de defensa, únicamente en caso de guerra o conflicto bélico internacional, oficialmente declarados, siendo en todos los demás gastos o documentación obligatoria a su publicidad. La propuesta tuvo acogida en la mesa legislativa. Los comisionados se mostraron a favor de que se establezcan las garantías legales para declarar como reservada información estatal. Todas ellas tienen que tener una garantía, no solamente de quienes resuelven que sea secreta o confidencial. Tiene que haber una persona externa, neutral, que garantice la legalidad. Parece importante que la Defensoría del Pueblo tiene que cumplir un papel a cabalidad. En temas delicados, tener la posibilidad de que esta institución pueda acceder para vigilar el cumplimiento de que no se violen los derechos humanos. La Comisión de Derechos Colectivos además abocó conocimiento del proyecto de reformas al artículo 5 de la Ley de Comunicación, en el que se especifica que la comunicación es un derecho. El presidente de la mesa legislativa manifestó que se convocará a los comisionados en una próxima ocasión para su respectivo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y avanza el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana. Los legisladores aseguran que la propuesta va encaminada a fomentar mecanismos de participación, así como de educación cívica en niños y jóvenes. La Comisión de Participación Ciudadana avanza con la elaboración del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana. Los comisionados aseguran que el documento contiene elementos claves para promover mayores aportes, como por ejemplo los mecanismos para el uso de la silla vacía. El tema también de garantizar que en todo servicio de público tiene que ser gratuito y que toda convocatoria o toda sesión tiene que ser abiertamente participativa a los ciudadanos. El impedir de que estén acudiendo a diferentes ministerios para lograr registrarse, es decir, hacer una suerte de organización más simple, bajando los requisitos y haciendo posible de que no se inserte en estos afanes organizativos la ideología política. El proyecto de ley busca además promover la educación cívica como una de las bases para la formación de niños y adolescentes. Este cambio podría modificar la malla curricular. Inclusive existe una suerte de desconocimiento total y aquí lo que se pretende es nuevamente retomar esa posibilidad para que los jóvenes tengan una clara visión de que es necesario conocer fundamentalmente lo que significa el Estado ecuatoriano, los valores cívicos que debemos tener. Asimismo aborda la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades en temas sensibles como la minería. En donde sí creo que es necesario hacer énfasis en que es indispensable que la autodeterminación de los pueblos se manifieste para que ciertos territorios sean explotados o no.
La mesa legislativa continuará la revisión del articulado de cara a la elaboración del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro ámbito les contamos que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, suscribió un convenio interinstitucional con José María Vázquez García, rector de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, para que asambleístas y servidores legislativos se capaciten en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. La titular del Parlamento agradeció la colaboración de la institución educativa y mencionó que para la Asamblea Nacional es primordial preparar al recurso humano, pues a diario son quienes colaboran activamente en los diversos equipos de trabajo. Asimismo, destacó que la educación y la formación logran fortalecer al hombre y alejarlo de los vicios de la corrupción. Por su parte, José María Vázquez, rector del UNIR, agradeció la acogida y la confianza que los ecuatorianos han depositado en esta institución de educación superior y mostró su disposición para extender la cooperación a otros campos. Y es por eso que este convenio nos va a permitir fortalecer todos esos conocimientos de todos los quienes hacen parte de los equipos de trabajo, de los distintos despachos, de los mismos asesores que de los asesores y de los asambleístas que en muchas ocasiones requieren de mayores conocimientos en ciertas áreas, de ciertas experticias. Entonces, la complementariedad del conocimiento lo que hace es formar a la persona y reforzar sus valores, su respeto, su conocimiento, su integridad. Nuestra universidad ha sido generosamente acogida por la sociedad ecuatoriana. Miles de ciudadanos de esta nación han confiado en nosotros para llevar a cabo sus planes de mejora en su formación superior. Desde un punto de vista oficial, han sido varias e importantes las instituciones públicas que han suscrito acuerdos de distinta naturaleza con nosotros. Entrevista. Y sobre este tema que acabamos de revisar, nuestro compañero Ricardo Bravo dialogó de manera más amplia con el rector de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, José María Vázquez. Vamos a revisar esta entrevista. José María Vázquez García, doctor en Derecho Civil y en Derecho Canónico, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, rector de la Universidad Internacional de La Rioja. Así es, ¿qué tal? Bueno, hoy la Asamblea Nacional suscribió un convenio con la Universidad Internacional de La Rioja y vamos a tener detalles. Vamos a conversar con su rector, con José María Vázquez. Cuéntenos, ¿cómo le va? Una buena tarde, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. ¿En qué consiste este convenio de cooperación? Y bueno, ¿quiénes serán los beneficiados? Bueno, los beneficiados indirectamente pienso que serán todos los ciudadanos del país, porque quizá el principal aspecto del acuerdo que hemos suscrito hoy es un curso de experto en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa que permitirá una redacción más adecuada de las normas que emanan de la Asamblea Nacional. A ver, un poco para irlo entendiendo, desmenuzando un poco, quienes actualmente ejercen este cargo de la función pública, los asambleístas acá o los diputados tal vez, ¿pueden acceder para generar nuevas competencias, nuevas destrezas? Sí, y no solamente ellos, sino también sus asesores, que tienen un papel también relevante en la genética normativa. Cuando uno busca estas competencias, ¿cuáles son las debilidades que ustedes han podido observar tal vez en la redacción de las leyes, normativas legales? Sí, los ordenamientos jurídicos de los países modernos se han complicado cada vez más, de manera que introducir una innovación normativa supone muchas veces tener que hacer cambios en otras normas que o bien se quedan sin vigor o deben ser modificadas. A veces hacer una ley es mucho más complicado de lo que parece, porque la ley no aparece en un escenario
completamente solitario, sino que hay otras normas con las que ha de convivir y que se deben tener en cuenta por los legisladores. Lo que se llama un poco tener coherencia con las otras normativas legales. Efectivamente, el ordenamiento jurídico general debe ser congruente y no deben entrar en contradicción, sino que deben concordar unas normas con otras. ¿Sí? Este ejemplo uno lo puede observar cuando, por ejemplo, acá en la Asamblea Nacional se expidió el Código Orgánico Integral Penal, una normativa que vino a actualizar toda esta legislación en materia penal puntualmente, pero hemos observado que en los últimos tiempos varias personalidades de la sociedad civil, tal vez los mismos legisladores han presentado sus proyectos de reforma. Uno lo que buscaría es que se vayan actualizando con la realidad que es dinámica. Sí, el legislador debe atender a la realidad social y adecuar... No puede desentenderse de aquello. No, adecuar las normas también a la sensibilidad social de cada tiempo. Normas que tenían su razón de ser en sociedades fundamentalmente agrarias. Cuando vivimos ya en sociedades mucho más urbanas, pues no tienen el mismo sentido. Entonces, la atención a la realidad social que nos circunda es fundamental en la labor legislativa. Usted mencionaba en temas agrarios, recién la Asamblea Nacional terminó por aprobar el Código de Comercio, lo llamamos acá, una normativa que estaba vigente en nuestro país, pero desde 1906. En esa normativa habían temas como, por ejemplo, que una mujer para acceder a temas de comercio debía pedirle permiso a su cónyuge, por ejemplo. Esto también llama la atención. Sí, efectivamente. No obstante... Ahora sería algo imposible aquello, ¿no? Sí, no obstante se dice muchas veces que las leyes son más sabias que los legisladores porque a base de la interpretación que a lo largo de los años a las viejas leyes les van dando los tribunales y la praxis de las administraciones públicas, pues también se van adecuando a la realidad social, ¿no? Pero efectivamente hay a veces cuestiones que son, digamos, anacronismos legales que hay que superar claramente. Usted mencionaba el tema de la interpretación de la norma. Muchas de las veces los legisladores aprueban una normativa tal vez con un espíritu, pero al momento de aplicarla, los jueces en su momento la interpretan de otra forma y se desentiende la gente. Por eso es que tiene cierto desapego con temas duros, densos, como son los temas legales. Sí, no obstante, en la interpretación judicial, los antecedentes legales y las discusiones que se han tenido en las cámaras deben ser tenidos en cuenta para una interpretación histórica sistemática de las normas. Saber cuál fue la mente del legislador cuando se publica una ley es muy importante para hacer una interpretación adecuada. ¿Sí? Pero eso se lo puede conseguir, ¿no es tal vez una utopía aquella? Bueno, es labor de los jueces y la organización del sistema judicial en distintas instancias permite que fallos judiciales que a veces no son muy acertados puedan ser enmendados por las instancias superiores. Muy bien, ahora conversemos un poco sobre este convenio de cooperación. Nos ha dicho que pueden acceder los asambleístas, tal vez sus asesores, pero ¿quién más puede acceder a aquello? ¿La ciudadanía de a pie tal vez? La ciudadanía puede acceder con base en otros acuerdos que hemos suscrito con otras administraciones y otros poderes del Estado ecuatoriano, pero específicamente este convenio está pensado para el personal de la Asamblea Nacional. ¿Y los servidores públicos pueden acceder a aquello, los servidores administrativos tal vez? Pues sí, tenemos con distintos ministerios también firmados convenios que permiten también que se puedan beneficiar de determinadas becas los funcionarios públicos. En cuanto a costos, en este convenio de cooperación, ¿la mayor cantidad de costos lo asumirá el ciudadano, la Asamblea Nacional o en este caso la Universidad Internacional de La Rioja? La Universidad Internacional de La Rioja va a asumir en las 40 becas que se han formalizado en el acuerdo. ¿El costo total? Un costo del 90%. Queremos que el estudiante pague una parte porque
Me parece que es muy sano que las personas siempre paguen algo de la formación que reciben también para darle la debida importancia. Claro que sí, y bueno, este convenio ya está en vigencia, fue suscrito este día jueves, pero ya está en vigencia. Sí, yo creo que entra en vigor automáticamente y corresponde a los órganos rectores de la Asamblea dictar las instrucciones precisas para que se pueda concurrir a la convocatoria que oportunamente se realizará para acceder a las becas. Seguro, estaremos atentos. Gracias, José María Vázquez. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Rector de la Universidad Internacional de La Rioja, entregándonos detalles respecto de este convenio de cooperación que fue suscrito entre la presidenta de la Asamblea Nacional y la Universidad Internacional de La Rioja. Estamos nosotros ya a la expectativa de las instrucciones que emite entonces en los próximos días ya la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a seguir con más información. Y nuevamente vamos con la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Yupaychanchi ayukuna shinamikan yukunchi kasnakachishi wishaykuna wankikin pakwasiman quichuashimimpi chayamukunchi. Comisión de Justicia hatun tandanaco y pillanca capukuna imami astawan kaipunja imaka kai Código Orgánico Integral Penal. Hatun kamachi mushu yachinapi imashina kasna runa ayukuna chingarikpi maihan ayukuna imata huchachishkata kaipi rikunapak churanapak rimanakushpa katirkakuna. Paikuna kaninmi ñukunchi kasna ayukuna ima chingarikpika mana pita huchachi ushanchi shinakashpa imata riksishpapish mana imashina kai taripaikuna tañopama apayushanchi nishpami willachirkakuna. Enmiendas de Estatuto Roma, Shinayati Shukti Hatun Rimanaku Ima Pimi Kai Kutin Imaka Kai enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, Hatun Kilka Imata Kai Ñukunchi Mamayakta Tandanaku Yuku, Relaciones Internacionales Mingarishkaka Ashtawan Rimanakush Pakatikunkuna. Paikuna Kai Imashina Kai Crimen de Agresión, Hatun Yakikuna Imata, Harkanapak Chimbapuranapak Mi Kai Hatun Yarinakushka Kilka Imaka, Yanapanga Nishpami Willachirka. Comisión Biodiversidad, Hatun Mingarishka Pillanka Kapukuna Ima Pishka y Kutin Ima Kakasna Kai Punkara, Shinayati Kai Chuki, Yoxichikta Rico Kamachi, Ima Taka Wakichina Pagmimayanchinin, Imamanta, Kasna Kai Hatun Circunscripción Amazónica Kamachi Imata Wagichinala Rikurikpi. Shinami hasta Rimanakush Pakatinamikan, Nishpamika Ipika Rimanakushka Rixichishka Kunapash. Derechos colectivos, Shinayati Kai Hatun Mingarishka Pillanka Kapukuna Imapish astawan imashina yankaikuna paktanata kaipika willachishka kuna. Paikuna kaninmi kai Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública kasna kai hatun kamachi imata pishmi imashina rurana ima yanapa icharishka imata Pablo Belín apugimaka rixichirka. Samukpunja kuna imami kai Ley de Comunicación kamachi imata pish kasna yaktapushak ayichinaman kachashka imata rixishpa kasharishun nishpami willachirka. Reformas Ley Participación Ciudadana shinayati kai kamachi imatami kai Participación Ciudadana hatun kamachi uko mingarishka uko imapi rimanakushpa katikunkuna. Paikunaka imashina yakashna wawakunamanta yachaykunapi kasna llaqta alli paktanata ayllukunawan kawsana chaytami kasna ñukunchika kay yachaykunapi kimichinapaq mañakunchi nishpami riksichirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. Gracias por acompañarnos. Ecuador sale de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El edificio de $40 millones será la sede de la nueva universidad indígena del país. Además, el monumento a Néstor Kirchner será retirado. Así lo informó el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional. Mediante cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, informó que Ecuador se retira de UNASUR, pues la mitad de los Estados miembros no participan ni contribuyen. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. UNASUR entró en un final sin retorno desde hace un año. La mitad de los Estados miembros ni participan ni contribuyen. La Secretaría General no tiene titular por más de 2 años y el personal ha ido disminuyendo sensiblemente.
Además, dijo que Ecuador entregó un edificio destinado para la UNASUR que está valuado en $40 millones, lo que evidencia el despilfarro de dinero en el régimen anterior. Actualmente sus instalaciones se encuentran en notable abandono. En lugar de destinar tanto dinero, tanta plata a nuestros jubilados, a los niños, para su educación, lo pusieron en un edificio que hace oda al despilfarro. Se ha buscado por varios medios la solución a esta situación. Enviamos misiones de alto nivel a todos los países miembros para encontrar una salida. Los cancilleres se entrevistaron en diversos foros. Propusimos reconfigurar una agenda para que la UNASUR se concentre solo en temas positivos, sin la politiquería perversa de los autodenominados socialistas del siglo XXI. También dijo que se pidió la reversión del edificio sede de UNASUR y la estatua de Néstor Kirchner, pues no representa al país, y que entregará el edificio para que sea la nueva sede de la Universidad Indígena. Como los legítimos dueños, hemos pedido también la reversión al Ecuador del edificio sede, por supuesto, con absoluto respeto a los procedimientos en derecho aplicables al caso, como siempre hemos actuado. Procederemos además a retirar la estatua de Néstor Kirchner. Él no representa los valores y la ética de nuestros pueblos. El gobierno ecuatoriano ha iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado de la UNASUR y pedirá la reversión del edificio sede durante estos días. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este viernes a las 9:30. Comisión de Soberanía Alimentaria recibe a representantes del sector agropecuario, productor y exportador de banano a fin que expongan sus argumentos en relación al proyecto de ley orgánica para el fomento y desarrollo del sector agropecuario y al proyecto de ley que regula la producción y comercialización del banano, plátano, orito y otras musáceas afines. También esta mesa recibe a representantes del sector acuícola y pesquero a fin de que expongan sus argumentos sobre el proyecto de ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca. Esta comisión sesionará en la sede social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 13 de abril en la calle 10 de noviembre y 10 de agosto en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Finaliza así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.